pero vamos a dejar grabado para ellas. Bueno, espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana y un buen inicio de semana, y me gustaría partir en este webinar preguntándoles, primero pidiéndoles disculpas y contándoles que me costó un mundo subir la retroalimentación del módulo 1, porque estaba fuera de Santiago y la conexión a internet se negaba a dejarme subir los archivos comentados, así que recién pude hacerlo la semana pasada. Y hoy día voy a dejar arriba también todos los comentarios que ya hice, me falta subirlos solamente a la plataforma del módulo 2. Recordar allí para quienes no completaron todas las asignaciones del módulo 2, que en el caso de ese módulo lo que se califica es la participación en el debate. Así que si no completaron esa asignación, los invito a que lo hagan a la brevedad porque, como saben, me imagino que lo han visto en las rúbricas, el retraso en completar las asignaciones tiene digámoslo así, una penalización en la calificación, pero siempre se puede retomar porque efectivamente si no se completan todas las asignaciones, entonces no se puede aprobar el curso por más que se cumpla con el porcentaje de aprobación requerido. ¿Sí? Para quienes tuvieron ocasión de ver la retroalimentación del módulo 1, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, hay algún comentario que les gustaría hacer, alguna pregunta en específico respecto de lo que comenté a sus trabajos o en general respecto del módulo 1. ¿No? Ya, muy bien. Yo no lo vi, perdón. Ayer me metí a ver si lo encontré y no lo vi, así que lo voy a revisar ahora. Ya, perfecto. Como les digo, hoy día en la tarde voy a dejar también arriba, voy a publicar la retroalimentación del debate del módulo 2. ¿Y por qué traigo a colación el módulo 1? Porque, bueno, ahora vamos a iniciar una segunda etapa, digamos, dentro del curso. La primera etapa tenía que ver con estos módulos generales que nos invitaban a interiorizarnos y leer con detención los estándares, que por supuesto es el primer paso para que podamos después implementarlos. Y ahora vamos a iniciar el segundo eje del curso, que tiene que ver con la implementación de estos estándares. O cómo podemos llevar estos estándares a los que les hemos dedicado tiempo, que hemos leído, que hemos tratado de comprender, cómo podemos llevarlos al aula a través de la modificación de una planificación en la que vamos a intencionar desarrollar actividades que nos permitan lograr los estándares o los indicadores que definamos. En este caso vamos a trabajar en 3 módulos consecutivos, el módulo 4, el 5 y el 6. Hoy día vamos a ver específicamente los módulos 4 y 5. Estos 3 módulos, el módulo 4, 5 y 6, están encadenados y cuando vayamos al detalle de las asignaciones nos vamos a dar cuenta que vamos a ir trabajando siempre sobre el mismo documento, es decir, sobre la misma planificación que vamos a ir modificando una y otra vez para incorporar actividades que nos permitan intencionadamente lograr ciertos indicadores para algunos estándares. Entonces, ¿por qué es importante y por qué les pido que lean con detención la retroalimentación del módulo 1? Porque esa es la actividad que es antecedente de lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Ayer se nos pedía enunciar actividades en un nivel muy sencillo, muy general. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una planificación y con toda la especificidad que podamos, vamos a desarrollar actividades, pero evidentemente los comentarios que se hicieron en el módulo 1 pueden ser de mucha utilidad para lo que vamos a desarrollar en los módulos que vienen ahora. Entonces, voy a partir presentando, compartiendo mi pantalla en un segundo, por favor. Ahora sí. ¿La ven, no es cierto? Perfecto. Y bueno, lo primero es focalizarnos, ¿no es cierto? Esto es lo que yo les comentaba. Ya avanzamos los 3 primeros módulos. Ahora vamos a tomar dentro del segundo eje, que tiene que ver con las habilidades de mentoría. Y por supuesto que ser capaces de incorporar estándares específicos o indicadores específicos a una planificación es una habilidad muy importante. Y vamos a trabajar en este webinar los módulos 4 y 5. Recordar brevemente el calendario del curso, ¿no es cierto? Hoy día estamos en el webinar 3,
Hemos completado 3 módulos y ahora vamos a avanzar durante 2 semanas a partir de lo que veamos en el módulo de hoy día, completando los módulos 4 y el módulo 5. Y entremos al tiro en materia. ¿Qué es lo que nos pide el módulo 4? El módulo 4 es el primer módulo en el que vamos a aplicar los estándares, ¿sí? Y en concreto, lo que se nos pide en este módulo es que tomemos una lección que sea suya o que podamos rescatar de un colega o incluso de la página del Ministerio de Educación. Aquí la verdad es que con mucha libertad elijan ustedes una planificación que a ustedes les acomode, que esté dentro de lo que ustedes hacen, o bien totalmente fuera. Hemos tenido las dos posibilidades. Docentes que quieren trabajar con planificaciones que son propias y docentes que quieren trabajar con planificaciones que no están dentro de su área de competencia precisamente para ensayar cómo podrían hacer de mentores con otros docentes de otras asignaturas. Algunas consideraciones respecto de esto. Como ustedes van a elegir la planificación con la que ustedes quieren trabajar, y por planificación vamos a ver que se nos van a pedir algunas cosas específicas, o sea, que esas planificaciones tengan algunas cosas específicas, yo les recomendaría que tengan en cuenta al momento de seleccionar esa planificación que no se trate de una lección, y aquí cuando se habla de lección estamos hablando de lo que nosotros conocemos como planificación usualmente, que no se trate de una lección en la que vaya a ser difícil incorporar los estándares. ¿Qué quiero decir con esto? Los estándares, como ustedes saben, nos hablan o nos presentan una mezcla de conocimientos con habilidades, ¿cierto? Y están planteados desde la habilidad. Los estudiantes son capaces de, y dentro de eso, en muchos de los indicadores, hay conocimiento. Por ejemplo, son capaces de transferir su conocimiento tecnológico de una herramienta a otra, asumimos que hay un conocimiento ahí que tiene que ver con la herramienta, etc. En algunos casos nos ha ocurrido que lecciones o planificaciones de alguna asignatura en particular, por ejemplo tecnología, no es la única, pero voy a poner eso como ejemplo, que están muy focalizadas en el uso de una herramienta concreta, son difíciles de modificar para incorporar los estándares. Nos ha pasado, por ejemplo, que docentes han tomado una planificación en la que el objetivo es que los estudiantes aprendan a usar una funcionalidad del procesador de texto. Y toda la clase y la actividad está anclada en torno a eso. Cuando yo a esa actividad que es tan, o sea, perdón, a esa lección que plantea actividades que son tan concretas y que están tan circunscritas a ese objetivo de una herramienta, es difícil que yo le sume actividades que vayan en favor de los indicadores, porque siempre me va a costar anclar a ese objetivo de clase estos indicadores que hablan de habilidades, que hablan de algo que es un poco más general. Entonces, esa es la primera recomendación que yo hago, que se fijen o traten de vislumbrar cuando hagan la elección de la planificación, que lo que vamos a hacer precisamente es tratar de incorporar estas habilidades, estos conocimientos que están en los indicadores, y que busquen una planificación que tenga los espacios necesarios para que ustedes puedan incorporar esas actividades. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué se nos pide concretamente? Toma entonces una lección suya, pídele a un colega. Hay muchos estilos diferentes para hacer un plan de clase, eso lo sabemos, los distintos establecimientos tienen distintos formatos, más allá de lo que plantea el ministerio. En eso no va a haber ningún problema, siempre que se incluya y se especifique dentro de esa planificación lo que viene a continuación. Un área de contenido, un breve resumen de la lección, los objetivos de aprendizaje, las instrucciones para cada caso y cómo será evaluado el aprendizaje. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que vamos a intentar hacer es que este ejercicio, ¿cierto?, de modificar una planificación para intencionar el desarrollo de los indicadores, vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. Por eso la invitación es a que utilicen una planificación que a ustedes les haga sentido, que sea suya o que sea de un colega, etcétera, pero ojalá que sea una planificación real, y por eso es importante también que se consideren y se expliciten los objetivos de aprendizaje y etcétera, de modo que cuando ustedes hagan la modificación de esa planificación, cautelen que esa modificación, ¿cierto?, esté en concordancia con los objetivos de aprendizaje, esté en concordancia con el contexto en el que se está planteando desde el punto de vista de la planificación, etc. ¿Por qué también es importante que se especifique cómo será evaluado el aprendizaje? Porque en el módulo 6 vamos a ver cómo mejorar la evaluación usando tecnología. Entonces, dado que vamos a trabajar con la misma planificación en el módulo 4, en el módulo 5 y en el módulo 6, desde el principio es bueno cautelar que eso también esté ahí especificado.
¿Qué más nos dice la asignación? Si aún no lo ha hecho, revise la TIM, que la traducción es un poco mala, pero revise el modelo TIM para tomar ideas acerca de cómo hacer esta lección más transformacional. Consulte los estándares ISTE para estudiantes, por supuesto, vamos a tener que hacer una selección de los indicadores. Preste especial atención a los siguientes estándares y indicadores correspondientes a. Aquí no está escrito de forma taxativa, pero lo vamos a enmarcar en eso. En el módulo 4, los estándares con los que vamos a trabajar, los únicos estándares con los que vamos a trabajar son 4. Aprendiz empoderado, constructor de conocimiento, diseñador innovador y comunicador creativo. ¿Sí? Reflexiones sobre cómo modificar cada lección para que éstas sean compatibles con los estándares y los indicadores. Luego se nos plantean un conjunto de preguntas. Si voy muy rápido o hay cualquier duda, por favor me interrumpen. Es solo porque quiero que lleguemos a una... Sí, yo tenía una consulta en relación al tipo Adelante. de planificación. Dado que todos tenemos de alguna forma planificaciones distintas, no importa eso, ¿no es cierto? Sino que el fondo nomás del concepto de planificación. No importa. El formato no Ya. importa en este caso, siempre que estén presentes los elementos que están ahí mencionados, ¿cierto? Pero Y pueden usar el formato que quieran. Perdón, yo Adelante. tengo una pregunta. Sí. Como el tiempo esperado es para una clase, por ejemplo, de 2 horas, 4 horas, o como para una experiencia de aprendizaje de una semana, por ejemplo. Eso queda también a criterio de ustedes. Ya. Puede ser una clase, puede ser una unidad, y en esa unidad la voy a intervenir en distintos momentos. Puede ser que en una clase la voy a intervenir, porque son varias las intervenciones que vamos a hacer. Y de pronto no hace mucho sentido en una sola clase intervenir tanto. Pero si ustedes quieren hacer el ejercicio con la planificación de una clase, no hay ningún problema. También es posible. Ok, se nos plantean 4 preguntas, ¿cierto? Perdón, cambié la cuestión. ¿Cómo puedo modificar esta lección para empoderar a los aprendices? ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes para crear contenido y construir conocimiento? ¿Hay alguna oportunidad para que los estudiantes creen y diseñen el proceso como parte de la lección? ¿Qué tanto cambia la lección para que esta permita ya sea una colaboración global con toda la clase o un aprendizaje individual con cada estudiante? 2 cosas respecto a estas preguntas. Lo primero es que si se fijan, cada una de estas preguntas está asociada o anclada con alguno de los estándares que nos piden que tengamos en mente. Y lo segundo es que estas preguntas son una guía para la reflexión que ustedes van a hacer antes de modificar la planificación, pero la asignación no consiste en responder esas preguntas. ¿Sí? No gasten tiempo en eso porque eso no lo vamos a considerar. Sí son una guía para que ustedes reflexionen qué tanto cambia la lección, por qué tengo que permitir la colaboración, por qué tengo que permitir que los estudiantes creen y diseñen un proceso, porque, etcétera. ¿Sí? Finalmente, resalte en amarillo los cambios que ha hecho en el plan de clase. Puede usar el espacio para comentarios para señalar qué estándar está aplicando y por qué ha hecho tal cambio. Entonces, ¿por qué traigo a colación las instrucciones? Porque me parece que no son tan claras, tan claras respecto de lo que se espera. Voy a tratar de clarificarlo, pero por favor, cualquier duda me interrumpen. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Ustedes van a tomar una planificación, la planificación de una lección, que puede, como comentaba Bárbara, puede ser la planificación de una clase, puede ser la planificación de una unidad o de cualquier cosa entre medio, digamos, una planificación de 2 clases que van juntas, etcétera, a partir de un tema específico. Ustedes deciden eso. Y lo que vamos a hacer es, para cada uno de los 4 estándares que se nos pide considerar en este módulo, aprendiz empoderado, constructor de conocimiento, diseñador innovador y comunicador creativo, vamos a elegir un indicador. Al menos uno. ¿Sí? Si ustedes quieren elegir más, pasa por ustedes, pero al menos un indicador de cada uno de sus estándares. Es decir, 4 indicadores. Uno de cada estándar. Voy a ir a mi lección y voy a modificar mi lección de modo que pueda incorporar una actividad en el desarrollo de la clase que me permita desarrollar las habilidades y o conocimientos que están en ese indicador que escogí. ¿Cómo hacerlo en la práctica? En el texto mismo de la planificación, ustedes pueden hacer una de las siguientes cosas. Resaltar una sección en amarillo, ¿cierto? Cuando les parezca que esa sección por sí misma ya permite el logro del estándar,
Y en ese caso, dejan un comentario con la herramienta de comentarios, ya sea que lo hagan en Google Slides, o sea, perdón, en Google Docs o lo hagan en Word, dejan un comentario y en ese comentario van a incluir la, digámoslo así, justificación, tampoco una cosa muy extensa, pero una explicación que indique que esa sección que ustedes están resaltando en amarillo apunta al indicador, y aquí sí es clave que ustedes me digan qué indicador es, porque si no voy a tener que asumirlo y me puedo equivocar en ese ejercicio y calificar de forma incorrecta lo que ustedes están tratando de hacer. Para decirme cuál es el indicador al que están apuntando, basta con que usen la nomenclatura 3C, yo ya sé que es el estándar 3, el indicador C, ¿no es cierto? Y luego una explicación que diga, en esta sección o a través de esta actividad es posible que los estudiantes desarrollen el indicador porque, etcétera, etcétera. Ese es el primer caso, ¿cierto? Dentro de mi planificación ya hay una actividad que yo considero que permite el logro del estándar o del indicador. ¿Es válido hacerlo así? Es muy válido. Segundo caso, no encuentro dentro de mi planificación una actividad que permita desarrollar ese indicador. Entonces la incorporo. ¿Y a qué nivel la incorporo? Al mismo nivel de detalle con el que está planteado mi planificación. Por lo tanto, si voy a plantear una actividad en que los estudiantes tienen que hacer una búsqueda en Internet, desarrollo la actividad. Se pide a los estudiantes que, dependiendo de cómo está escrita su planificación, ¿no es cierto? Se pide a los estudiantes que utilizando la herramienta tanto, generen una búsqueda, y doy todo el detalle que sea posible, que ustedes consideren que a mí me va a permitir identificar que ustedes están apuntando a ese indicador y verificar en el fondo que a través de esa actividad ustedes están intencionando el desarrollo de esas habilidades. En ese caso, ustedes van a incorporar, ¿cierto? Van a intervenir el texto de su planificación, van a incorporar este detalle y lo van a resaltar en amarillo. Y al igual que en el caso anterior, les pido que dejen un comentario que diga, esta modificación apunta al indicador XX, y una breve explicación si hay algo más que decir, además de lo que ustedes ya detallaron en el contenido mismo. Ese es el segundo caso. La vez Sí. pasada había problemas para ingresar, me acuerdo, porque yo no lo probé, ingresar hipervínculos a cuando uno subía el archivo. En el caso de un Google Doc sería un hipervínculo para que puedas ver los comentarios. Entonces, ¿se podrá esta vez? ¿No habría problema? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si no se puede, pueden descargar el archivo y dejarme el link igual. O sea, José, yo lo traté de hacer ahora y se puede adjuntar el hipervínculo, se puede adjuntar el Google Docs, por ejemplo, pero después para mandarlo, para enviarlo, igual te pide adjuntar un documento. Entonces igual lo busqué y lo descargué. Esas son las dos cosas entonces. Yeah. Pero por último uno puede hacer el mensaje de voz, lo que uno escribe, escribir un audio o algo así y mandarlo en Google Docs, porque te exige como adjuntar una de las tres opciones, video, audio o documento, pero igual se puede poner el hipervínculo. Ya, perfecto. Muy, muy buena acotación, José. Sí. Si quieren hacerlo en Google Docs, yo no tengo problema, envíenme el vínculo y yo voy a entrar a ese documento compartido, y para el envío por plataforma, como dice Bárbara, utilicen cualquier opción, un mensaje de voz o descarguen el documento y lo suben igual, pero yo voy a entrar al hipervínculo, si me dejan ahí el mensaje para ver los comentarios. Bueno, y la tercera opción es una mezcla de las anteriores, por supuesto, o tal vez una mezcla de las anteriores, pero supongamos que yo tengo dentro de mi planificación una actividad y la quiero reemplazar. No la voy a agregar como en el caso 2, sino que la voy a reemplazar porque me parece que en el contexto de la clase tiene mucho sentido, y si le cambio aquí, le cambio allá y le cambio acá, entonces se permite el logro del indicador. Entonces simplemente con la misma herramienta de Word o de Google Docs, tomen el texto que quieren reemplazar, ¿cómo se dice cuando uno le pasa una raya encima? No sé cómo se llama esa función, pero como que hay una función de... se me olvidó la palabra. Tachado. De tachado, gracias. Hagan eso para decirme este texto ya no va, insertan el nuevo texto modificado y dejan el comentario. ¿Por qué hago todas estas precisiones y les pido que se den ese trabajo? Porque de lo contrario, por una parte yo no conozco la planificación base con la que ustedes van a trabajar, entonces la única forma que yo tengo de distinguir qué es lo que estaba en la planificación de lo que ustedes han modificado es si ustedes son muy explícitos al informármelo, y para eso es que les pido que
al hacer las modificaciones, dejen todo tachado cuando vayan a hacer una modificación, si están incorporando algo nuevo, también que sea claro, que siempre utilicen el color amarillo para estos 4 estándares y que utilicemos la herramienta de comentario para que ustedes me indiquen cuál es el indicador al que están apuntando y dejen una pequeña explicación si les parece pertinente y que eso aporta a lo que ustedes están modificando. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto de estos aspectos prácticos que pueden ser, pueden confundir un poco la tarea para que pasemos al fondo del ejercicio? ¿No? Lorraine, Andrea, Constanza, ¿estamos bien? Perfecto. Entonces, retomando, se nos pide entonces que tomemos estos 4 estándares y definamos un indicador. Esta es una sugerencia, ustedes pueden decidir cómo lo hacen, pero a mí me resulta más sencillo cuando yo hago este ejercicio definir el indicador en función de la planificación que tengo, ¿cierto? Hay ciertos contenidos, hay ciertas asignaturas en las que algunos indicadores calzan de forma más... Hay como espacios para tratar algunos indicadores. Espacios que se van dando naturalmente, pero también tengan en mente, y esto es muy importante, que aquí estamos haciendo un ejercicio intencionado, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, alguno de estos estándares queda un poco forzado, pero vamos a intentar hacer el ejercicio. Sí les pido que consideren, y eso es muy importante, que cuando modifiquemos la planificación, esa modificación tenga sentido con los objetivos de aprendizaje y con el contexto de lo que se está planteando, para que tratemos, como les decía, de hacer de este un ejercicio lo más real posible. Repasemos rápidamente, y aquí muy rápidamente, y solamente quiero aludir a algunos aspectos que me parece importante destacar a partir de lo que vi en la asignación del módulo 1. El estándar de aprendizaje empoderado, ustedes ya lo han leído con detención, tiene que ver básicamente con estudiantes que son capaces de plantearse metas de aprendizaje, desarrollar estrategias para lograr esas metas y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, construir redes y personalizar sus entornos de aprendizaje, usar la tecnología para buscar retroalimentación y entender conceptos fundamentales de la tecnología. Primera cosa que me gustaría apuntar es que dentro de este estándar, y en general dentro de todos los estándares que nos plantea ISTE, la tecnología tiene un rol, ¿no es cierto? De lo que se trata es de utilizar la tecnología como una herramienta para el logro de estas habilidades que se nos proponen. Pero en este estándar en particular, en el estándar de aprendizaje empoderado, y sobre todo respecto de lo que tiene que ver con establecer metas de aprendizaje, es muy válido plantear instancias de reflexión, es muy válido plantear actividades que no tengan necesariamente que ver con el uso de la tecnología, porque es ahí, en esos momentos de reflexión o en esas actividades de reflexión que pueden ser grupales o individuales, donde podemos invitar a los estudiantes a plantearse metas de aprendizaje que luego pueden ser desarrolladas utilizando la tecnología en una estrategia que les permita lograr esos objetivos, ¿no es cierto? Lo segundo que me gustaría destacar de este estándar es que cuando nos habla de construir redes y personalizar sus entornos de aprendizaje, y en el indicador C, cuando nos habla de usar la tecnología para buscar retroalimentación, este estándar o estos indicadores nos están hablando desde el estudiante. Es el estudiante el que construye redes, es el estudiante el que personaliza sus entornos de aprendizaje, es el estudiante el que utiliza la tecnología para buscar retroalimentación. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque de pronto se podría entender que es el docente el que orquesta y articula esto usando la tecnología, pero hay que recordar en el contexto de este estándar que lo que estamos buscando es la autonomía del estudiante, es empoderarlo para plantearse metas, es empoderarlo para que las consiga. Y desde allí, el construir redes, el personalizar entornos de aprendizaje y el usar la tecnología para buscar retroalimentación son estrategias que le van a ir permitiendo lograr esas metas que se propuso para sí mismo. Y bueno, finalmente el tema de la tecnología me parece que quedó bien resuelto y bien abordado, al menos en lo que yo vi en el módulo 1, por lo tanto me parece que es de fácil comprensión y que todos ustedes lo entendieron perfectamente. En el estándar constructor de conocimiento, recordemos que el objetivo,
recordemos que la definición general nos habla de estudiantes que son capaces de construir conocimiento a través de la investigación, de la evaluación de la fiabilidad o confiabilidad de las fuentes, de la selección de fuentes digitales y de la exploración activa de problemas. Respecto de este estándar, me gustaría apuntar algo sobre el indicador C, que puede estar planteado de una forma un poco confusa en la traducción, que nos habla de estudiantes que son capaces de seleccionar la información de las fuentes digitales usando una variedad de herramientas y métodos para crear colecciones de artefactos que demuestran conexiones significativas o conclusiones. Específicamente, lo que este indicador nos está apuntando es a la capacidad de los estudiantes de generar colecciones, de hacer una suerte de curatoría de artefactos o de fuentes de información, y de la capacidad de organizar esas fuentes de información, esos artefactos, esos recursos, esos productos, en torno a una clasificación en la que se evidencien conexiones significativas. No recuerdo quién fue, en una de las actividades que se proponía para este estándar en el módulo 1, alguien hacía alusión a que se podían ordenar fuentes de información en un mapa mental. Y ahí tenemos un ejemplo bastante claro de lo que apunta este indicador, que es que establezco una clasificación, en función de esa clasificación soy capaz de identificar conexiones significativas entre dos recursos o dos fuentes de información, y luego las ordeno utilizando la tecnología para tener un mapa ordenado que me permita identificar cada uno de los recursos que he curado y que incluso cuya fiabilidad he verificado en el paso anterior. ¿Sí? A eso apunta ese indicador. Y evidentemente en este estándar lo que vemos es el proceso de investigación, desde el proceso de investigación mirado como en 4 partes que son consecutivas y que muchas veces es difícil disectar, pero aquí se nos invita a focalizar primero en las estrategias de investigación, luego en la revisión de la confiabilidad de las fuentes, en la clasificación de esas fuentes y luego en construir conocimiento mediante la exploración de problemas reales. El estándar de diseñador innovador. Aquí me gustaría detenerme un poco más, porque este estándar en general cuesta un poco más aprenderlo. Yo creo que principalmente porque son pocas las oportunidades que tenemos, a no ser que trabajemos con metodologías que intencionan mucho eso, como por ejemplo ABP, para guiar a los estudiantes a través de un ciclo completo del proceso de diseño. Son pocas las oportunidades de trabajar ese ciclo de forma completa. Y el diseñador innovador, a mis ojos, habla precisamente de eso, de este ciclo, este proceso de diseño, así es nombrado los estándares, que inicia con generar ideas, ¿cierto? Que es a lo que se nos invita en el indicador A, generar ideas o buscar teorías que puedan ser resueltas utilizando la tecnología. ¿A qué apunta esto? A que uno puede desarrollar un proceso de diseño de muchas formas, ¿cierto? Lo importante en este caso es darle un espacio a la tecnología como una herramienta que nos va a permitir apoyar ese proceso de diseño. Y por lo tanto, el primer indicador es, de alguna forma, pensar en problemáticas o en ideas que puedan ser resueltas utilizando la tecnología. De lo contrario, nos quedamos fuera del ámbito de acción de los estándares y de este estándar en particular. En segundo lugar, el indicador B nos invita a seleccionar y utilizar herramientas digitales para planificar y administrar un proceso de diseño. Aquí, permítanme hacer esta clarificación, yo estoy segura que todos ustedes lo saben, pero cuando hablamos de proceso de diseño, estamos hablando básicamente de este ciclo de pasos ordenados que parte por generar una idea, luego seleccionar información, luego generar un prototipo y finalmente plantear una solución y ser capaz de comunicarla. Al describirlo así, estoy haciendo una abstracción de muchos procesos de diseño que van desde el método científico hasta los procesos utilizados en STEM o en ABP, que tienen componentes de ingeniería, etc. Y el estándar diseñador innovador también nos invita a ver este proceso en distintas etapas.
Entonces, lo primero es conocer y utilizar un proceso de diseño de forma deliberada para generar ideas. ¿Qué entiendo yo por deliberado? Que los estudiantes saben que están utilizando un proceso de diseño. No están simplemente siguiendo un conjunto de pasos ordenados. Muchas veces caemos en la tentación de decirle a los estudiantes, ahora vamos a investigar, ahora vamos a hacer un prototipo. Pero los estudiantes no tienen la comprensión de que están en un proceso de diseño que tiene etapas, que tiene pasos, que sigue un ciclo virtuoso, se supone, ¿no es cierto?, si lo llevamos a cabo de buena forma, y por lo tanto se pierden la riqueza de comprender que estamos trabajando en el marco de una metodología. Primera cosa. El segundo indicador nos habla de utilizar la tecnología para planificar y administrar este proceso de diseño. Como en todo proceso, necesitamos administrar lo que va ocurriendo, administrar las etapas que se van sucediendo, los pasos que vamos dando. Y el indicador B nos invita a eso, a que los estudiantes, muy de la mano con el estándar de aprendiz empoderado, pueden utilizar la tecnología para autogestionarse. Por supuesto que en los niveles más pequeños es el docente quien guía este proceso, y en los niveles superiores se espera que los estudiantes sean capaces de autogestionarse y de planificar. Alguien daba como ejemplo también en el módulo 1, dentro de las actividades que se planteaban para el indicador B, cuando los estudiantes son capaces de plantear una carta Gantt de su propio proyecto. Y esa carta Gantt la plantean, por ejemplo, utilizando un Excel. De forma muy sencilla, lo que están haciendo ahí los estudiantes es seleccionar y utilizar una herramienta digital para planificar y administrar el proceso de diseño en el que están trabajando. En el indicador C se nos invita a avanzar una etapa dentro del proceso de diseño, y es que los estudiantes son capaces de desarrollar, probar y refinar prototipos como parte de un proceso iterativo. Aquí cuando se habla de prototipo se habla en un sentido bastante amplio. En general, cuando pensamos en prototipo, pensamos en construir algo, ¿no es cierto? Algo que tiene materialidad. Pero muchas veces, y de pronto en el ámbito de la ciencia, un poco más teórica, de la física o de la química, eso es complejo. También podemos entender como prototipo una simulación, el modelar algo, etc. Y bueno, finalmente el último indicador tiene que ver con un componente actitudinal, y aquí nuevamente es posible plantear actividades que no necesariamente impliquen la tecnología, pero ojalá tratando de rescatar esta idea del proceso de diseño en el que están involucrados los estudiantes, que por definición es un proceso de diseño que, si hacemos eco del aprendiz empoderado, debiese tener múltiples canales de salida. Es decir, les planteamos a los estudiantes una pregunta y las respuestas podrían ser muchas. En el desarrollo de ese proceso, que ya es abierto por definición, porque la pregunta es amplia, entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes desarrollen tolerancia a la ambigüedad, desarrollen la perseverancia, desarrollen la capacidad de trabajar con problemas abiertos? Y finalmente el estándar comunicador creativo, y aquí yo creo, a partir de lo que pude ver en la actividad del módulo 1, no hubo grandes problemas en comprender cuáles son los indicadores. Sí me gustaría apuntar algo respecto del indicador A, que habla de estudiantes que son capaces de elegir plataformas y herramientas. Ojo al apuntar este indicador, porque implícitamente lo que nos está diciendo es que tenemos que darle a los estudiantes la opción de seleccionar una herramienta, más que predefinirla, de modo que no tengan posibilidad de hacer esta elección. Ojo con eso, porque muchas veces nos olvidamos de que ese es el objetivo de este indicador, y nos quedamos con la segunda parte, que es que esa herramienta les permita alcanzar los objetivos deseados para su comunicación o creación. Habiendo dicho esto, teniendo los estándares en mente, imagino que ustedes ya han revisado el modelo SAMR en plataforma. ¿Sí? Cuando vayamos al ejercicio de modificar la planificación que ustedes escojan, evidentemente la invitación siempre es a tratar de darle a esas actividades un carácter transformacional. Pero creo que es importante resaltar algo que el mismo autor, en este caso el señor Puentedura, dice respecto de este modelo. Y es que este modelo nos sirve
para tener claridad respecto del uso que le estamos dando a la tecnología. Es una suerte de clasificación que nos permite distinguir dónde estamos parados en una actividad en concreto, cuál es el uso que le estamos dando a la tecnología dentro de esa actividad en particular. Y evidentemente, el potencial de la tecnología, digámoslo así, se explota de mejor manera cuando tratamos de darle un carácter transformacional, de desarrollar actividades que no serían posibles sin el uso de la tecnología. Pero eso siempre, siempre, siempre tiene que estar al servicio de mis objetivos de aprendizaje. La mejor actividad con tecnología es aquella que me permite lograr esos objetivos, no aquella que le da mayor protagonismo a la tecnología por sobre los objetivos de aprendizaje. Entonces, muchas veces, dado un objetivo concreto, la mejor opción es una actividad en la que solo voy a sustituir. Y eso no está mal, eso está bien. La invitación del autor es a que no nos quedemos pegados en un solo nivel y a que seamos conscientes del nivel al que estamos apuntando. Y que busquemos variedad. En algunos momentos lo que tendremos que hacer es sustituir porque eso es lo que necesitamos que los estudiantes hagan. En otro momento podremos plantear una actividad que nos permita redefinir o que nos permita modificar. ¿Sí? Entonces, en el caso de la modificación que ustedes van a hacer y el trabajo que vamos a hacer en los módulos que vienen, siempre que la actividad esté en razón de los objetivos de aprendizaje de su planificación y esté además apuntando al desarrollo de los indicadores, eso va a estar bien. Tengan sí conciencia de dónde están para que puedan, ojalá, explotar al máximo el potencial de la tecnología y ojalá enriquecer de buena forma sus planificaciones. Esa es la invitación de este modelo SAMR. No sé si hay alguna duda respecto de este modelo o de lo que implica cada uno de los niveles. ¿No? Perfecto. Ahora bien, el modelo SAMR es una opción, una forma de mirar las actividades, y la segunda forma que nos plantea el curso tiene que ver con la metodología TEAM, que es esta matriz en que se combinan 5 ambientes de aprendizaje significativos con 5 niveles de integración de la tecnología. ¿Sí? No sé si ya tuvieron ocasión de revisar esto en el curso, si lo pudieron ver en detalle. Pero lo que nos plantea este modelo es que hay 5 niveles de integración de la tecnología. En este caso, cada una de las columnas de la matriz representa uno de estos niveles de adopción. Y eso se combina con 5 ambientes de aprendizaje significativo, y por ambientes de aprendizaje, la matriz nos va a plantear el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo, el constructivo, el auténtico y el orientado a la meta. Más allá de las distinciones, porque aquí siempre uno puede ser muy quisquilloso respecto de las definiciones sobre lo que significan los ambientes de aprendizaje, etc. Yo creo que la riqueza de este modelo está en combinar esto con los niveles de adopción y en permitirnos una variedad de formas de integrar la tecnología que nos pueden dar muchas ideas. Y por eso lo traigo a colación, porque puede ser útil al momento de plantear actividades que permitan enriquecer las planificaciones. Entonces, en el nivel de entrada, y esto es muy coherente también con el módulo SAMR, sino que es otra forma de verlo, están todas las actividades que pueden incluir escuchar o ver contenido entregado a través de la tecnología, o trabajar en actividades diseñadas para desarrollar fluidez con hechos o habilidades básicas como ejercicios de práctica. En una lección que incluye el uso de tecnología en el nivel de entrada, los estudiantes pueden no tener acceso directo a la tecnología. Las decisiones sobre cómo y cuándo usar las herramientas tecnológicas, así sobre qué herramientas usar, las toma el profesor. Entonces, ¿se les ocurre alguna actividad que pudiera ser clasificada en este nivel, como en un nivel de entrada? Los invito a que hagamos este ejercicio. Yo quería comentar. Hay algunas lecciones que que se proponen en algunas plataformas que son actividades desconectadas, entonces no es necesario realmente usar como el computador para explicar conceptos tecnológicos. No sé si es que eso apela como a la metodología. ¿Ya? Sí, perfecto, puede ser.
Efectivamente, los estudiantes no tienen acceso directo a la tecnología, es uno de los criterios. ¿Se les ocurre otro ejemplo de alguna actividad que podríamos clasificar en el nivel de entrada? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Por ejemplo, si yo les digo, el docente utiliza una pizarra o un proyector para presentar una PPT o ver un video. ¿Les parece que estamos en el nivel de entrada? Como la decisión la toma el profesor, puede que sea que sí, pero estoy entrampado un poco en la metodología como para que sea tan efectiva y no hable como del inicio de la clase clásico. Porque pienso ya en ver un video o en algo mucho más concreto, como usar material concreto para gestionar algo tecnológico posteriormente. Lo que decía un poco la Bárbara, que puede ser con papel, puede ser con una figura, puede ser con, no sé, programación por bloque, cosas así, pero concreto. Pero como que no sé si es tan así, tan básica esta parte de la entrada. Ahí estoy como pillado. Es así tan básica. Ahora, como en el caso de una presentación, los estudiantes tampoco tienen acceso a la tecnología. Si es el docente el que expone, los estudiantes no tocan tecnología. También podría ser una opción de nivel de entrada. Por ejemplo, incluso podemos ir un paso más allá, el uso de una plataforma básica de ejercitación de matemáticas también podría estar aquí. Los estudiantes están expuestos a la tecnología, pero la actividad con la tecnología está muy circunscrita. Niños, vamos a entrar a la plataforma, vamos a desarrollar el ejercicio 2. ¿Sí? Y el énfasis tiene que ver con el rol del docente, por supuesto, y con los grados de libertad que le vamos dejando a los estudiantes. Pasemos al siguiente nivel para ejemplificar. ¿Lorraine? Una pregunta cortita, Sí. sí. Ahí me pierdo un poco porque hacerles hacer un ejercicio como, ¿te refieres a usando la tecnología o hacerle hacer un ejercicio como en su cuaderno o No, en puede ser papel? usando la tecnología. Puede ser usando la tecnología. Ya, ya, porque como cuando uno expone, necesariamente tiene que estar usando tecnología según como la entrada que estamos definiendo acá. Claro, exacto. Ya, bacán. Gracias. En el segundo nivel tenemos la adopción. El profesor dirige a los estudiantes en el uso convencional y los procedimientos de uso de las herramientas tecnológicas. Esto de uso convencional puede ser un poco extraño. ¿Cuál es el uso convencional? Pero básicamente, como les decía, el énfasis de estos niveles tiene que ver con la autonomía de los estudiantes y cuál es el rol del docente y qué tanto guía a los estudiantes. Entonces, el profesor toma decisiones sobre qué herramientas usar, cuándo, cómo usarlas. La exposición de los estudiantes a las herramientas tecnológicas puede estar limitada a través de tareas que implican solo la comprensión de procedimientos. Por ejemplo, cuando yo le enseño a mis estudiantes el paso a paso para utilizar una herramienta de productividad. Me focalizo en una herramienta y voy haciendo el trabajo de hagamos clic aquí, hagamos clic acá, ¿cierto? El docente guía totalmente la actividad, el docente define el uso de la herramienta y los estudiantes tienen muy poco margen de acción. Por ejemplo, cuando le pedimos a los estudiantes que entren a un documento Word y subrayen en negrita todos los verbos. No sé, un ejemplo tonto, pero ok. La herramienta está predefinida, vamos a aprender a hacer esto, ¿cierto? No hay contexto, no hay análisis general, es simplemente una tarea concreta, muy guiada por el docente. Por ejemplo, cuando damos instrucciones paso a paso para que los estudiantes creen una carpeta, por ejemplo, para guardar documentos. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero tampoco hay aquí una intención de que los estudiantes comprendan el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, ni comprendan la lógica que hay detrás, simplemente hay un paso a paso, ya los estudiantes están un poco más expuestos a la tecnología, pero todavía su margen de acción y su grado de libertad es muy poquito. Cuando pasamos a la adaptación,
Jimena, perdón, es que me sigo quedando con la duda de que por qué si es que los niños entran a una plataforma y están ellos respondiendo, no viene siendo adopción. Y es entradas, igual están de alguna manera interactuando con la tecnología, guiada, pero igual ellos están haciendo la acción. Sí, es verdad. Mira, puede ser discutible que esté en entrada o esté en adopción. Yo creo que la diferencia es, más allá de que los estudiantes ingresen a la plataforma e interactúen, es que la actividad está muy, 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 muy guiada. No, como que no hay casi márgenes de acción. Es como cuando llevamos a los niños chicos al laboratorio, a los niños pequeños al laboratorio, y no les explicamos nada, simplemente los guiamos para que entren a la plataforma que está precargada en el computador y resolvemos el ejercicio en la plataforma de matemática. Ya. ¿Sí? Ya. Por ende, no hay forma alternativa de que el alumno resuelva el ejercicio de otra mirada, de otra perspectiva, con otra herramienta, por ejemplo, sino que es completamente guiada nomás. La plataforma es cerrada, vamos a trabajar en, no sé, puedo decir cualquier plataforma que yo conozco, Mathletics, ¿cierto? Entramos aquí, resolvemos el ejercicio, listo. No le explicamos a los niños el contexto, no les dimos posibilidad de elegir, está todo muy guiado por el docente. Ahora, esto no necesariamente es malo, al igual que en la metodología SAMR, en la metodología TEAM lo que estamos haciendo es clasificar para poder entender el uso que le estamos dando a la tecnología. Pero muchas veces necesitamos que los niños entren a la plataforma y resuelvan el ejercicio de matemática y fin. Eso es todo lo que necesitamos al propósito específico. Ahora, en la adaptación, y aquí ya van apareciendo grados de libertad, el profesor facilita a los estudiantes la exploración y el uso independiente de herramientas tecnológicas. En este nivel, el docente incorpora herramientas como parte integral de la clase. Antes se trataba de cosas que podíamos hacer, como muchas veces me ha tocado ver, el docente de matemática entrega contenido de forma tradicional, pasa la materia, etcétera, etcétera, me quedan 5 minutitos, niños, entren a la plataforma, resuelvan el ejercicio 3. Y ahí en eso está circunscrito el uso de la tecnología. Acá ya estamos utilizando la tecnología de forma integral, y mientras el docente toma la mayoría de las decisiones, también guía a los estudiantes en el uso independiente de las herramientas. Aquí los grados de libertad ya no tienen que ver con elijan la herramienta que quieran, como nos plantean los estándares, sino que más bien hay un conjunto reducido de opciones o una opción, pero los estudiantes ya pueden hacer un uso más independiente. Están familiarizados con el uso de las herramientas tecnológicas y tienen una comprensión más conceptual. Ya nos estamos preocupando de que entiendan cuál es la lógica que hay detrás de, más allá de la secuencia de pasos ordenados. Son capaces de trabajar sin la instrucción directa del docente y comienzan a explorar diferentes formas de usar las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, a mí se me ocurre estudiantes que exploran cómo usar una herramienta de presentación, por ejemplo. El profesor puede decir, vamos a utilizar Prezi, no hay opciones, pero los estudiantes van a explorar cómo utilizar esa herramienta para desarrollar el contenido. O bien, por ejemplo, que los estudiantes participen de un foro para interactuar con otros compañeros sobre un tema que el docente plantea. El docente hace una pregunta y los estudiantes ingresan al foro y investigan o exploran cómo utilizar esa herramienta para colaborar con sus estudiantes, compartir con ellos sus impresiones, etc. Pero la herramienta está definida por el docente, la pregunta está definida por el docente, los estudiantes tienen más grados de libertad, pero todavía hay una guía muy presente del docente. Como por ejemplo, si en SketchUp yo les enseñara a hacer un cuadrado, por ejemplo, en un programa de diseño, después les dijera, exploren qué otra cosa pueden hacer y que los niños tuvieran por un ejemplo poquito para hacer otra cosa. Ya. Exacto. En infusión, en el nivel de infusión, y aquí vamos con más grados de libertad, el profesor proporciona el contexto y los estudiantes eligen las herramientas tecnológicas. Y aquí ya tenemos otro esquema. Aquí el docente ya integra diferentes herramientas tecnológicas. La tecnología está disponible para que todos los estudiantes puedan satisfacer sus necesidades y los estudiantes pueden tomar decisiones, ¿cierto? De qué herramienta va a utilizar. Aquí ya estamos, y si recuerdan lo que conversamos en el primer webinar, respecto de las miradas acerca del rol que tiene la tecnología, hablábamos de la educación dirigida por el docente, la educación centrada en el estudiante y la educación dirigida por el estudiante. Y nos vamos acercando a ese nivel en el que el estudiante
pasa a tener un rol protagónico en las decisiones, ¿cierto? Más allá de las herramientas. Antes estábamos muy focalizados en la tarea y en la herramienta, y ahora es el estudiante el que puede decidir en razón de los objetivos, y vamos avanzando también en concordancia con lo que nos plantea el aprendiz empoderado de un estudiante que es capaz de proponerse metas y en razón de esas metas elegir, seleccionar, buscar, etc. Aquí el trabajo de infusión ocurre generalmente después de que los docentes y los estudiantes tienen experiencia con una herramienta tecnológica en particular. Eso es importante, porque aquí ya estamos en un escenario en que todos tenemos cierta fluidez, ¿cierto? La tecnología no es un obstáculo, todos tenemos cierta fluidez, y entonces los estudiantes pueden tomar decisiones sobre cómo y cuándo usar la tecnología. Por ejemplo, a ver si a ustedes se les ocurre otro ejemplo, los estudiantes eligen el formato y la herramienta con la que van a presentar un trabajo. Por ejemplo, los estudiantes indagan sobre un tema utilizando en un sentido muy amplio el Internet, y buscan distintas fuentes desde contenido multimedia, videos, blogs, redes sociales, documentos, etc. Y ponen en práctica, por ejemplo, criterios de selección, volviendo al aprendiz empoderado. Aquí ya hemos resuelto la cuestión más práctica, y entonces podemos dar estos espacios de libertad, que por supuesto tienen que ver con estudiantes que son un poco más grandes, en niveles superiores, pero que además ya están familiarizados con la tecnología. Y finalmente, el nivel de transformación es un nivel en el que el profesor fomenta el uso innovador de las herramientas tecnológicas. Y aquí aparece esta palabra innovador, que nos remite también al nivel transformacional del modelo SAMR. Las herramientas se utilizan para facilitar actividades de aprendizaje de orden superior que no habrían sido posibles sin el uso de la tecnología, nuevamente haciendo eco del modelo de transformación de SAMR. Aquí los estudiantes utilizan las herramientas de manera flexible para lograr resultados de aprendizaje específicos, comprenden conceptualmente las herramientas, tienen un amplio conocimiento práctico sobre su uso, aplican su conocimiento y comprensión y pueden extender ese conocimiento a otras herramientas, tal y como nos plantea SAMR, pero además como nos plantea el estándar de aprendiz empoderado. El docente invita a los estudiantes a usar las herramientas tecnológicas de maneras poco convencionales y a combinar varias herramientas. Sirve como guía, mentor y modelo para los estudiantes, y las herramientas se utilizan para facilitar actividades de orden superior que no habrían sido posibles de otra forma. ¿Qué ejemplo se les ocurre aquí en este nivel? Ahí quizás como cuando se aplica el aula invertida, ¿Ya? darles la posibilidad de que utilicen la herramienta que ellos estimen conveniente, o sea, darles como varias opciones de acuerdo a su criterio nomás. No sé si es que apela a este o al anterior, en verdad, al punto anterior. Yo creo que las distinciones son sutiles a veces, pero yo creo que cuando estamos hablando de total libertad para los estudiantes, estamos en Ya. transformación. Ahora, hay mucho énfasis en este nivel respecto del uso que se da de la tecnología, porque habla de usos poco innovadores, de combinar distintas herramientas. Entonces ahí, dependiendo del uso, tal vez está en este nivel o en el anterior. Ujú. Mucho más de la mano con una BP, entonces, o con un proyecto específico y por tanto ciertas libertades de uno si usa tanta herramienta o qué herramienta o la forma que la presenta el producto. Por ejemplo, Que los temas salen de ellos usualmente cuando un proyecto. sí, sí. Cuando en la etapa final, en la etapa comunicación de ABP, les decimos a los estudiantes que tienen que comunicar el resultado de su investigación, y son los estudiantes los que, de acuerdo a criterios predefinidos o que ellos mismos los invitamos a que los establezcan, que es un ejercicio muy interesante, seleccionan una herramienta tecnológica, seleccionan un formato y presentan su producto. Totalmente. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este caso la videoconferencia con expertos. Es un uso transformacional y además apela a la transformación, porque se trata de una experiencia que no sería posible sin el uso de la tecnología. Por ejemplo, con los niños chicos, me acuerdo de una experiencia que vi, que me pareció muy interesante, en que los niños leían la obra de un autor y luego conectaban con ese autor. Hacían una videoconferencia con ese autor.
y les hacían preguntas a ese autor, y luego a partir de eso generaban un proyecto de investigación, etc. Esa videoconferencia no sería posible sin el uso de la tecnología. Pero también está el tema de los usos poco convencionales, de los usos innovadores. No sé si han visto esas actividades en que los estudiantes pintan con Excel, utilizando la planilla de Pixel cálculo. art. Pixelar. Exactamente. No sé si todos la conocen, pero básicamente es una planilla concebida como cada celda es un píxel, y entonces vamos a entender, a partir de esa actividad, vamos a entender cómo funcionan las pantallas, cómo funciona la tecnología, qué es un píxel, etcétera, etcétera. Y finalmente terminamos componiendo una obra, un retrato, lo que sea, una casa, un perro, da lo mismo, de la dificultad que sea, pero en la planilla de cálculo. Y también me parece que están en este nivel aquellos usos más sofisticados de la tecnología. Por ejemplo, una simulación apoyada digitalmente. Una simulación compleja, una simulación de un fenómeno químico, una simulación de un fenómeno físico. Modelamiento también en ese caso, ¿no es cierto? ¿O como qué, perdón? Modelamiento 3D, por ejemplo, en el Por caso pensando en ejemplo, arte. por ejemplo, modelamiento 3D. Por ejemplo, experimentos complejos que no se podrían desarrollar si no fuera a través de simulaciones, etc. Hay muchos ejemplos en ese sentido. Pues, Ahora, pero primero que me haya quedado yo con una duda de la asignación anterior en relación a esto. Por ¿sí? ejemplo, que puse el tema de Google Arts and Culture, y que es ir a estos museos y revisar como en profundidad estas obras. Ahí también vendría transformacional, porque si no, no es posible que los niños vayan a ver y apreciar estas obras. Efectivamente, sí. Sí. Ese también es un buen ejemplo, un súper buen ejemplo de cómo... Pero siempre y cuando el estudiante sea completamente independiente en torno a un objetivo general, pero no decirle tiene que ir a este lugar, solo a este lugar, es como una guía tan... Porque ahí me cuadra un poco lo que dice la Bárbara, es que uno puede ser muy como profesor, guiar al estudiante en torno, por ejemplo, a un museo en específico, o darle la flexibilidad al alumno que pueda desarrollar un objetivo claro de él o en general del curso en torno a esa visita. Claro, y en ese sentido, como hemos conversado antes, el uso de la tecnología está, o debiese estar intencionado para lograr un indicador o para ser encasillado en uno de estos niveles desde el uso específico que le damos y no desde la herramienta en particular. Entonces, como bien apunta José, la herramienta de la que tú haces mención, Google Arts and Culture, perfectamente podría caber dentro de una actividad transformacional, pero es la actividad que plantea un uso específico de la tecnología la que tiene el carácter de transformacional, no la herramienta. Porque por sí misma cualquier herramienta en realidad no permite el desarrollo de ningún estándar, ni está ni podría ser clasificada en ningún nivel hasta que no la ponemos en contexto y definimos cuál es el uso que le vamos a dar. Ahora, me gustaría invitarlos a que hagamos un ejercicio para terminar de clarificar bien cómo trabajar en razón de lo que nos va a pedir el módulo 4, el módulo 5 y el módulo 6. Vamos a tratar de juntar, al momento de abordar estos módulos, los estándares ISTE y sus indicadores, lo que hemos visto respecto del modelo SAMR y del modelo TIM, lo que nos sirva. Aquí no es una obligación, pero esto lo que hace es tratar de abrirnos, ¿cierto?, a otras posibilidades de integración de la tecnología, de darnos un panorama más amplio respecto de qué podemos plantear y cómo podemos plantearlo, y que hagamos un ejercicio conjunto, dado que somos poquitos, tomemos una planificación y tratemos de emular lo que va a ser el ejercicio del módulo 4, incorporando dentro de una planificación que yo traigo hoy día una modificación que nos permita apuntar hacia un indicador. Entonces, para eso, yo voy a compartir con ustedes el link de una planificación a través del chat. Y la idea es que podamos entrar a esta planificación que podamos leerla y que después
ustedes pueden elegir uno de los 4 estándares con los que se supone que vamos a trabajar en el módulo 4. Pueden elegir un indicador en particular. Si quieren dejar comentarios aquí en esta planilla, está compartida con todos, por lo tanto, tratemos de modificarla de modo que no alteremos la lectura de los compañeros y nos tomemos unos minutos para que ustedes la puedan leer y luego compartamos ideas. ¿Qué podríamos modificar en esta planificación? ¿Qué podríamos incorporar en esta planificación? ¿O qué podríamos utilizar de esta planificación para apuntar al desarrollo intencionado de alguno de los indicadores, de alguno de los 4 estándares? Parece un trabalengua, pero espero que se entienda. De alguno de los 4 estándares con los que vamos a trabajar en el módulo 4. Les recuerdo que los estándares con los que vamos a trabajar en el módulo 4 son aprendiz empoderado, diseñador innovador, constructor de conocimiento y comunicador creativo. José levantó la mano. Antes, no ahora. Lo voy a sacar Ah, ya. Apareció recién.
¿Cómo les fue? ¿Alguien se anima en este ejercicio de modificar esta planificación? A plantear un indicador y qué modificaría, o qué incorporaría, o qué... Ay, yo comenté algo ahí, pero no supe terminar como de explicarme, como que estaba empezando. A ver, cuéntanos. Ya, ahí puse un comentario en la parte de, en cuanto a que sea una noticia en sí misma. Entonces ahí lo puse en amarillo, comenté al lado y puse el 4A, ya de diseñador innovador. Y me Ya. pasa que el análisis que sea, hay mucho, ¿no es cierto? Porque ahí dentro de los objetivos habla de los conflictos, de las relaciones, entonces está bien lejano como a mi área de conocimiento, pero me imagino que en vez de que sea solamente plantear una noticia, que pueden ser como una similitud o algo, llevar esto al proceso de diseño, que lo planteen de alguna forma en pasos, que sea más como un proceso cíclico. Ver la posibilidad de modificarlo hacia ese lado en vez de que sea solamente una noticia concreta. Y en ese sentido, ¿cómo te imaginas que podrías apuntar ese indicador? No sé, me imagino viendo, ponte tú, el tema de los procesos, por ejemplo, los conflictos. Entonces, llevar los conflictos, adecuarlos a su vida. Ay, perdón, tengo que... Perdón, que me llegó compañía. Justo mi explicación. Hola. Voy a poder seguir explicándome mucho. Ok, voy a tomar el indicador entonces que nos propone Bárbara. Con Oswald utilizan un proceso de diseño deliberado para generar ideas, probar teorías, crear artefactos innovadores y resolver problemas auténticos. Si quisiéramos modificar esta planificación para apuntar a ese indicador, entonces tal vez sería bueno incluir una actividad en la que se planteara a los estudiantes qué es un proceso de diseño, cuáles son sus etapas, cuáles son los productos que se espera de cada etapa, por ejemplo, e invitarlos a circunscribir esta actividad en ese proceso de diseño, planteando distintas etapas para desarrollar a cabo la noticia. Por ejemplo, en la primera etapa van a buscar información más allá del texto, etcétera. En la segunda etapa van a analizar esa información, en la tercera etapa van a producir un prototipo de noticia, en la cuarta etapa, no sé, estoy inventando. Sí me parece que, como comentaba antes, que es bueno tratar de hacer un calce entre la planificación que hemos escogido, las actividades que tienen sentido en el contexto de esa planificación y el indicador al que estamos apuntando. En este caso puede ser que el indicador seleccionado por Bárbara sea un indicador muy grande, muy difícil de abordar y que implique una modificación muy grande también de la planificación. ¿Es posible? Por supuesto. Siempre es posible hacer modificaciones y uno podría eventualmente plantear la planificación de nuevo, ¿cierto? Completamente de nuevo. Pero la idea es tratar de enriquecer esta planificación y por lo mismo tal vez considerar algunos de los otros indicadores de diseñador innovador podría resultar un poco más sencillo. No digo que no se pueda, pero sí tengan en mente como el esfuerzo que van a tener que poner para dar buena cuenta de ese indicador en particular y cuál es la coherencia entre ese indicador y la planificación completa que están tratando de modificar. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera aportar? ¿Qué se les ocurre respecto de qué indicadores abordar en esta planificación y cómo desarrollarlo? Yo me había dado vueltas por la misma idea que puso ahí Sachi, de, de hacer como agregarle ideas y hacer como que, por ejemplo, la noticia la presentaran con un video, la presentaran de alguna otra forma, como más creativa, no solamente como escrita y entregada, sino que darle como un poco más de autonomía al,
al que dicta en el fondo la clase. Perfecto. Y ahí estaríamos apuntando al indicador 6A, ¿no es cierto? Todos estamos, ¿cómo se llama? ¿Conscientes del indicador al que estamos apuntando ahí? Sí. A mí se me ocurrió un poco del aprendizaje empoderado, de salirse del esquema de los links de los libros que se les dio a los alumnos, pensando en una educación online, por ejemplo, no necesariamente que tengan el libro en sí, sino que ellos busquen audiolibros o materiales similares también, como opción para ese criterio. Perfecto, sí. Podríamos modificar la planificación de modo que los estudiantes puedan seleccionar fuentes de información distintas. Sí, perfecto. Perfecto. Quería apuntar algo respecto del 6A, que efectivamente es una buena forma de modificar esta planificación en la que los estudiantes tienen que producir material que van a comunicar, el que ellos puedan elegir cuáles son las plataformas y las herramientas que van a utilizar. Me parece una buena modificación, y también lo que plantea José respecto del aprendizaje empoderado. ¿Alguien más? Constanza. Andrea, ¿se les ocurre alguna forma de modificar esta planificación para abordar algunos de los indicadores de los estándares que estamos viendo? En realidad, bueno, un poco acompañando lo que estaban diciendo los chicos acá y las chicas respecto a el tema de poder tomar y hacer un video. También a mí se me ocurre como la idea de que ellos puedan, bueno, mediante la elección de alguna herramienta tecnológica, como lo establece el estándar, pueda de cierta forma realizar un video propio explicando las situaciones o las preguntas que se les están estableciendo ahí como un investigatuber. Ya. Donde se pueda crear un canal también, se podría crear como un canal de YouTube estableciendo solamente para ese grupo curso donde ellos puedan subir el contenido creado directamente por parte de ellos. Interesante. Sí, también es una opción. En el caso del constructor de conocimiento, por ejemplo, que es un estándar que nadie tomó, ¿se les ocurre cómo podríamos vincularlo con lo que ustedes mismos han planteado? Por ejemplo, pidiendo a los estudiantes que si van a investigar, evalúen la perspectiva, la credibilidad y la fiabilidad de las fuentes, pidiéndoles que no sé, que generen una clasificación, una suerte de portafolio de las fuentes que han utilizado. Pero ahí dependerá de cómo el colegio utilice formas de evaluación en específico. Yo creo que cada colegio tiene una forma de evaluación de fuente que como que trata que todos la usen en ese aspecto y sería parte de la clase. No sé si sea tan... O sea, yo sé que es parte del modelo constructor, pero está tan guiado que como que no sé. Ahí como que me... O ya está ya de alguna forma indicado. Porque lo he visto en otros colegios, por eso lo digo, no solamente en el mío. En muchos colegios efectivamente tienen eso incorporado, yo diría que en la mayoría no, desafortunadamente. Pero ok, puede ser que ya esté como muy incorporado en la cultura. De todas maneras, ustedes pueden modificar, porque lo que estamos haciendo es modificar la planificación. En la planificación no está eso por descontado. Entonces, podría ser una modificación de la planificación muy válida, dado que voy a incorporar una etapa de búsqueda de información, o que le voy a pedir a los estudiantes que construyan un producto y que van a tener que trabajar con fuentes, que yo incluyera una actividad que vaya dirigida en ese sentido. Ahora, la actividad puede ser aplique los criterios previamente preestablecidos o los criterios con los que trabaja el colegio. La actividad también puede ser genere un listado de criterios, ¿cierto? En razón de la tarea particular, porque no estamos buscando cualquier cosa. Esto tiene que ver con la asignatura de lengua y literatura, con buscar información para construir una noticia sobre un texto. Entonces podríamos ponernos un poco más creativos y buscar que los criterios también incorporen cosas específicas respecto de la actividad en la que estamos trabajando, etc. Sí, yo eso iba a preguntar si
basta a lo mejor no ponerlo como actividad, pero dentro de los indicadores de la pauta, por ejemplo, que las imágenes tengan una fuente o sean referenciadas con citas, porque a lo mejor en el caso de nosotros que ya tienen el RAPCAP y todo, como evidenciarlo en esa parte, en la pauta. También podemos incorporarlo en la pauta. Efectivamente, la pauta también podría ser una opción. Modificarlo, tú estás pensando en el ciudadano digital, por ejemplo. Sí. Sí, en el ciudadano digital, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, etc. Efectivamente, también podría ser. ¿Qué estándar no hemos tocado? Bueno, el constructor de conocimiento, el diseñador innovador ya lo vimos, el aprendiz empoderado también y el comunicador creativo también. Ahora, como ustedes ven, esta planificación es una planificación bastante estándar, con un formato bastante estándar. Es de hecho una planificación que corresponde a uno de los programas ministeriales. Yo la descargué de la página del ministerio. También es una opción si ustedes quieren trabajar con una planificación así muy, muy neutra. Pero lo importante es que, por una parte, es una planificación que plantea una actividad que se puede intervenir. Hay espacio para incorporar los indicadores, ¿cierto? Los estudiantes tienen que investigar, los estudiantes tienen que producir, los estudiantes tienen que hacer un montón de cosas en el conjunto de los objetivos de aprendizaje, por lo tanto podemos ir incorporando los indicadores. Y lo segundo es que no es un formato de planificación muy complejo, pero considera todos los aspectos que están en la asignación, ¿cierto? Están detallados los objetivos de aprendizaje, hay un pequeño resumen de la clase, hay aspectos de evaluación que también se nos pide eso, porque en el módulo 6 vamos a trabajar con eso, y adicionalmente permite hacer este juego de incorporar los indicadores. Yo tengo una duda. Sí, adelante. A lo mejor es una duda dudosa. Cuando yo intervengo en la actividad, yo aplico el estándar que voy a asociar a la actividad y a la misma vez, aplicando el estándar, voy a estar aplicando la metodología, ¿cierto? O sea, tiene que ir en conjunto. No sé si te entiendo correctamente. Es que tengo esa duda que me quedo ahí dando vuelta. Ya, yo aplico el estándar, ¿cierto? Los estándares asociados a los 4 que vamos a estar trabajando. Entonces, hablamos de la metodología TEAM y la otra metodología. SAMR. Entonces, claro, ¿en qué momento yo aplico esa metodología? ¿Dentro del mismo estándar para poder medir? Perfecto, entiendo. Las metodologías o las clasificaciones que nos propone tanto SAMR como TEAM solo tienen como intención dibujar un panorama amplio que a nosotros nos permita rescatar ideas sobre las cosas que podemos hacer para enriquecer nuestras planificaciones. Pero no es necesario ni que clasifiquen las intervenciones que ustedes hagan a la planificación con alguna de esas metodologías, ni que trabajen directamente con ninguna de ellas, porque eso no está en el contexto de la asignación. Sí es bueno revisarlas para que uno pueda como abrir el abanico de posibilidades y plantear desde cosas muy sencillas con el uso de la tecnología hasta cosas bien complejas con el uso de la tecnología, pasando por todos los ejemplos que vimos en la conversación. Pero son más bien una herramienta para ustedes que una herramienta que tengan que usar y explícitamente exponer en la asignación. Ahora, como bien comentamos inicialmente, en esta misma planificación, lo que correspondería es que ustedes tomaran la planificación, ¿cierto?, con la idea que tengan respecto de cómo trabajar el indicador y que modifiquen el cuerpo de la planificación, es decir, que la intervengan cambiando, agregando, modificando, tachando el texto mismo de la planificación para que se transforme en una planificación nueva, donde quede claro cuál es la actividad que ustedes van a incorporar o que van a desarrollar con sus estudiantes para lograr el indicador. Y aquí hay algo que es muy, muy, muy importante más allá de la asignación y que tiene que ver con la pregunta que hacía Bárbara hace unos minutos, que me parece fundamental que tengamos claro y que nos planteemos así. Estos módulos son módulos un poco más complejos, las asignaciones son un poco más complejas, pero evidentemente lo que está detrás de estas asignaciones está en directa relación con el rol del mentor, ¿cierto? Por una parte, la planificación como un instrumento rector de lo que sucede en el aula es fundamental y tenemos que ser capaces de modificarlas para entonces
luego poder conversar con docentes de otras asignaturas, modelar para otros lo que se puede hacer con el uso de la tecnología, pero sobre todo porque el logro de los estándares que ISTE nos propone pasa por el uso que hagamos de las herramientas tecnológicas, por el uso en contexto y con sentido que podamos proponer de esas herramientas tecnológicas. Y ahí en ese contexto la planificación es una herramienta súper útil para plantear y proponer usos específicos que vayan en razón de objetivos concretos que están asociados con los estándares. Entonces, por eso estos módulos son tan importantes, son tan fundamentales. También tener en cuenta que no es sino a través del uso de la tecnología que es posible lograr los estándares, es el uso intencionado, el uso con un propósito, el que permite desarrollar las habilidades. Ni las herramientas por sí mismas, ni la tecnología por sí misma. Entonces, desde ya los invito a que, más allá de la complejidad que puedan tener estas asignaciones en razón o sea, a diferencia de las anteriores, que tratemos realmente de utilizar esta instancia para plantearnos desde la pregunta de cómo puedo enriquecer esta planificación con el uso intencionado de la tecnología y cómo luego a partir de este ejercicio puedo, en mi rol ya de mentor, hacer uso de estas herramientas, hacer uso de esta instancia de planificar lo que ocurre dentro del aula para favorecer, para fomentar, para convencer, para modelar, etcétera, cuando ustedes ya están en el rol de mentores, entendiendo que siempre el uso de la tecnología tiene que estar en un contexto y al servicio de la pedagogía. O sea, los objetivos de aprendizaje primero, la tecnología como una herramienta que permite lograr esos objetivos de aprendizaje al mismo tiempo que debiese, de forma intencionada, permitir lograr los indicadores que ISTE nos propone. ¿Les queda alguna duda respecto de cómo desarrollar estas asignaciones que vienen a continuación? Una duda en todo sentido, general o en términos bien prácticos, respecto de cómo presentar las modificaciones a los textos o a las planificaciones que quieran proponer. ¿No? A mí me queda una duda en relación a que está la planificación y yo me puedo basar solamente en un, ¿cómo se llama? En un criterio, así por ejemplo en el estándar de el aprendizaje empoderado, o puedo utilizar los 4. Ok, buena pregunta. Vamos a trabajar en el módulo 4 con 4 estándares, ¿cierto? Y para cada uno de esos estándares, es decir, hay que incorporarlos los 4, los estándares son los que vimos en la presentación, los voy a reiterar para total claridad. Un segundo, por favor, no sé qué les estoy mostrando. ¿Ustedes están viendo la presentación? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a trabajar sí o sí con 4 estándares. Aprendiz empoderado, diseñador innovador, constructor de conocimiento y comunicador creativo. Esos 4 estándares tienen que estar en la modificación de la planificación que ustedes hagan. Luego, para cada uno de esos estándares, por ejemplo, constructor de conocimiento, ustedes van a elegir al menos un indicador. ¿Por qué digo al menos? Porque, no sé, de pronto a ustedes se les ocurrió una actividad en que se puede apuntar a 2 indicadores. Y lo pueden consignar sin ningún problema. Pero al menos un indicador de cada uno de esos 4 estándares tiene que estar presente. Entonces, cuando vayan a modificar la planificación para apuntar al constructor de conocimiento, van a elegir un indicador, el A, el B, el C o el D, hacer la modificación y luego consignar en la herramienta de comentarios si están apuntando al estándar, al indicador A, al indicador B o al indicador C o D de ese estándar de constructor de conocimiento. Entonces, básicamente, para mayor claridad, para ahondar en claridad, la planificación debiese considerar el texto original, el texto modificado resaltado en amarillo y al menos 4 comentarios, cada uno asociado a un indicador de cada uno de los 4 estándares que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? Y Jimena, y después entonces, y para el módulo, perdón que me adelante, pero y para el módulo siguiente, ¿seguimos trabajando en base a este? ¿Lo vamos a ver ahora? Para el módulo 5, y aquí solo voy a mencionar el módulo 5 porque es básicamente lo mismo, la asignación nos va a pedir que continuemos mejorando el plan de clases. Es decir,
ustedes van a tomar un plan de clase, lo van a seleccionar, ¿cierto? Van a hacer las modificaciones y las van a resaltar en amarillo dejando los comentarios. Esas modificaciones que ustedes van a incorporar van a apuntar a los 4 estándares que ya vimos. A continuación, ustedes van a tomar la misma planificación. Entonces, su texto, todo amarillo con sus comentarios, la misma planificación, y van a incorporar una modificación asociada al colaborador global, la que van a resaltar en color verde, y una modificación asociada al ciudadano digital, la que van a resaltar en color azul. Al final del módulo 4 y del módulo 5, ustedes van a tener una planificación con sus modificaciones en amarillo, sus modificaciones en verde y sus modificaciones en azul. ¿Sí? El ejercicio es el mismo, tanto en el módulo 4 como en el módulo 5. Lo que cambia es los estándares con los que vamos a trabajar y por lo tanto que tienen que elegir otros indicadores y plantear otras actividades. Y ahí, dado que... Sí, adelante. ¿tenemos que elegir la misma planificación o podemos cambiar de planificación para el módulo 5? La idea es que trabajen con la misma planificación. Ya. Y ahí otra pregunta sobre lo mismo. La planificación, yo perdona la pregunta, quizás súper ignorante, pero como no soy profe, no sé dónde encontrarla, ¿la tendría que buscar desde la página del ministerio o puedo usar una de algún otro lado que a mí me parezca así como buena? Mira, tú puedes usar las planificaciones del ministerio, como yo decía, la planificación con la que trabajamos hoy día, la que yo les mostré de lengua y literatura, yo la descargué desde los programas del ministerio. En currículum en línea.cl tú vas por asignatura, por cada curso que está, por nivel, y dentro hay actividades listas que están dentro ya están planificadas. Entonces ahí podéis sacarla, copiar y pegarla. Ya, buenísimo, muchas gracias. Sí, de repente los formatos no son los más amables, pero están ahí y se puede trabajar con ellas sin ningún problema. También puedes recurrir a algún docente amigo que te facilite una planificación o buscar, no tiene necesariamente por qué ser del Ministerio de Educación de Chile, pero claro, es lo que nos resulta más cercano y por lo tanto tal vez más sencillo. Las nomenclaturas son conocidas, etc. ¿En Educar Chile también hay algunas? En Educar Chile. Bacán, sí. Gracias. Y sí, lo único que yo diría al respecto es, yo que trabajo con currículum de hartos países, las nomenclaturas cambian harto y de repente son difíciles de traducir. Entonces, sí te recomendaría que fuese una planificación de currículum chileno. Jimena, una pregunta. Las planificaciones que yo tengo son en inglés. ¿Puedo trabajar con la planificación en inglés, ir haciendo los comentarios en español, cosa no tener que traducirlo? Sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. No hay problema. Gracias. ¿Qué más? Bueno, ok. Entonces, como estaba diciendo, vamos a trabajar con la misma planificación. Ustedes ya saben que van a tener que abordar 4 estándares primero y 2 estándares después. ¿Cuál es el estándar que se nos está quedando fuera? El de pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque lo vamos a abordar con mucha profundidad y en detalle en los módulos 7, 8, 9 y 10 del curso. Entonces, en estos módulos no lo vamos a trabajar, se nos va a quedar afuera, pero sí vamos a trabajar con los otros 6 estándares, y en el módulo 6 nos vamos a enfocar en evaluación y cómo enriquecer las instancias de evaluación usando la tecnología. Entonces, dado que esto es así, yo los invito desde el inicio, cuando ustedes elijan su planificación, a pensar en una planificación que les permita traer a colación los 6 estándares con los que vamos a trabajar, que además incorpore elementos de evaluación que ustedes después puedan modificar y que evidentemente tenga el espacio necesario para incorporar los estándares. Sí. Dudas. No queremos. Dudas, comentarios, preguntas, etc. Bueno, ya estamos en la hora, así que... Jimena, que debe estar sí. escrito, pero solamente para doble asegurarme. Sí. ¿El módulo 4 tiene que estar listo para este domingo? ¿Y el módulo 5 para el 19? Sí, esta semana estamos trabajando en el módulo 4 y la próxima semana en el módulo 5.
De todas maneras, en plataforma, dado que, al igual que la anterior, dado que en este webinar trabajamos sobre los dos módulos, están los dos abiertos, pero yo les recomiendo que se concentren primero en el 4, dado que hay que incorporar 4 estándares, puede ser, el ejercicio se va haciendo más fácil a medida que uno va avanzando, y que la próxima semana trabajen con el módulo 5, porque además vamos a trabajar sobre la misma planificación, entonces primero es requisito que ustedes entreguen las modificaciones que se nos piden en el módulo 4 y luego que avancen con el módulo 5. Ya. Y nos volvemos a ver entonces el lunes 27 para empezar a trabajar en el módulo 7. Nos volvemos a ver, aprovechemos de El módulo 5 se revisarlo. entrega el 26, no el 19. Sí, eso estaba pensando, el Sí. 26 tenemos una semana como de descanso, que es la Sí. próxima. Qué buena noticia. Exactamente. El Acá. 20 nos volvemos a ver en el webinar y se entrega el 26. Este es el calendario que todos ustedes tienen. Ya. Y como bien apuntan, 12. no sé quién lo apuntaba, pero gracias por apuntarlo. Parece que Andrea o Constanza. Estamos acá, ¿no es cierto? 6 de septiembre, el 12 de septiembre entonces se entrega el módulo 4 y vamos a hacer una semana de receso y la semana del 20 al 26 se entrega el módulo 5. Ay, qué buena noticia. Para que la semana del 18 podamos disfrutar sin culpa de no sé qué, porque parece que el 17 ni siquiera va a ser feriado. Bueno, A mí entonces... me queda una duda. Perdón, sí. perdón. Lo que pasa Adelante. es que tú me perdí en una parte, disculpa. En la parte del módulo 4, indicaste que íbamos a trabajar los 4 estándar y después en el 5, 2 más, ¿cierto? Sí, sí, Distintos. exacto. Ah, ya. Sí. En el módulo 4 trabajamos estos 4, aprendiz, diseñador, constructor y comunicador, y en el módulo 5 trabajamos colaborador global y ciudadano digital. Ok, para finalizar, me gustaría reiterar entonces mi solicitud de que revisen con detención los comentarios que hice a las asignaciones del módulo 1, a la asignación del módulo 1, y que, dado que ahora vamos a trabajar en la misma línea, si tienen cualquier duda respecto de mis comentarios, de mis observaciones, o si hay algunas cosas que no les quedan bien resueltas, o que etcétera, que me lo hagan saber. No tengo ningún inconveniente en que, dado que ahora van a comenzar a trabajar en las planificaciones y a trabajar con los indicadores, lo que puede resultar un poco más confuso inicialmente, en que podamos conversar específicamente sobre sus asignaciones, o si les queda alguna duda, que tengamos alguna conversación en particular. Así que los invito a tomar una actitud muy proactiva, a revisar los comentarios, y si tienen cualquier pregunta, me la hagan saber, para que podamos incluso conversar específicamente sobre eso, si así lo requieren. Bajo eso misma, nosotros es recomendable que nos enfoquemos en el punto de calificaciones, vale decir, los debates en el elemento de calificaciones solamente habla del módulo 2 y del módulo 8, que esos son evaluados. Y el resto no, porque estaba un poco, personalmente, estaba un poco complicado con responder el debate anterior, pero vi que no estaba sin calificación y adrede yo no lo respondí, porque me enfoqué en otras cosas. Cerré, entre comillas, salí de vacaciones. Estoy de vacaciones ahora, entonces cerré todo conmigo y no me preocupé mucho más que de la asignación. Entonces te quería preguntar directamente si eso es válido. O sea, enfocarme en lo que es calificaciones, más allá de la actividad en sí. Que no deja de ser que lea los recursos, porque los recursos sí los pesco y los leo, pero los debates que no están calificados, tengo dudas en eso. Como vimos en un webinar pasado, es dentro de los requisitos de aprobación del curso está el haber completado todas las asignaciones, sean estas calificadas o no. Siendo muy sincera, entiendo lo que tú planteas, además que estás de vacaciones, eso también lo entiendo, envidia. Puedes recuperarlo después, pero al finalizar el curso, sí te va a hacer un chequeo de que estén todas las actividades completas.
y si en las actividades que son calificadas han logrado un porcentaje de aprobación del 80% superior, igualmente van a solicitar que estén todas las asignaciones completas. Perfecto. Ya, Entonces, ahí lo que podríamos hacer es, para los debates que no son calificados, tener cierta flexibilidad, sobre todo en este periodo, considerando que probablemente todos ustedes están de vacaciones, que lo puedan completar después. Sí, sí. El tema del debate, en lo personal, es porque es fácil escribir, honestamente, es fácil redactar, pero cuando me pides fundamentación, ahí yo, por lo menos yo, entre buscar, entre seleccionar lo que sea adecuado, claro, ahí me toma más tiempo. Entonces, yo no sé si es obligatorio en los debates que no son calificados, también utilizar fuentes, teniendo la misma estructura de los calificados. No, no es obligatorio, no es obligatorio, para nada. Ya. Ahí la idea es, ojalá, contribuir de la mejor forma posible al debate, porque la idea es que sea una instancia enriquecedora entre ustedes. Por supuesto, yo también leo los debates, aunque no esté calificado, y trato de retroalimentarlos, aunque no haya calificación. Pero efectivamente la tarea de proponer una respuesta bien fundamentada y con referencia bibliográfica está reservada solamente para los debates que son calificados. Bien. Gracias. Y vale lo mismo para todos, ¿no es cierto? En este periodo, tal vez por septiembre, podamos tener más flexibilidad para completar esas asignaciones que no son calificadas, pero dada una experiencia reciente, no recomiendo que dejen todas esas tareas para el final, porque entonces al final van a tener que dedicar un par de días a completar todas las asignaciones. Eso incluso puede retrasar el cierre del curso y todo el proceso que viene con de que ellos certifiquen, emitan los certificados de aprobación, etc. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, entonces les doy las gracias por su tiempo. Espero que tengan una buena semana. Vamos con entusiasmo y ánimo en la asignación del módulo 4, que tiene un poco de complejidad, pero una vez que uno ya se da la tarea, va resultando cada vez más fácil incorporando los indicadores. Y como les dije, quedo muy atentas a cualquier duda o pregunta que puedan tener. Podemos conversar sobre eso sin mayor problema. Así que quedo a su disposición. Les doy las gracias. Buenas vacaciones para los que estén de vacaciones. Y nos volvemos a encontrar en 3 semanas más, me parece. Gracias, que estén bien. Chao, Bárbara, gracias. Sachi, Gracias. no sé, que estén bien. Chao, Lorraine, Andrea, Chao. Constanza. Chao, chao. Jimena, Sí, Jimena, dime. ¿te puedo molestar un cachito, por favor? Sí, por supuesto. Ya. Es que con Constanza tenemos una duda. Voy a detener la grabación, porque esta parte no es...